aire y en su televisor. Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean nuestras primeras palabras para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos a los comerciales para regresar con el licenciado Andrés Fortunato, presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas de Abril. Volvemos. Bienvenido, mi querido amigo Andrés Fortunato. Aurelio Guerrero, gracias por invitarme de nuevo a tu programa, que lo ve todo el mundo en el país. Visitante habitual Sí. y muy grato de nuestra parte. Bueno, el asunto es que en acontecimientos especiales vinculados al golpe de Estado de 1965, de 1963 que derrocó al profesor Juan Bosch y que cambió la historia de este país, cuando se trata también de la guerra de abril. Usted es un actor de primera línea, entonces para que hubiera 24 de abril debió haber habido el golpe de Estado de 1963. Hablemos de ese golpe de Estado que esta semana se cumplieron 54 años. Hablemos de eso. Bueno, Aurelio y amigos televidentes y amigas, el golpe de Estado del profesor Juan Bosch ha sido el peor daño que se le ha hecho a la democracia en toda su historia. El peor de los daños. Porque fue un golpe de Estado a un presidente electo por el 59.53%. Un presidente que llegó a conectarse con el ideario nacional, fundamentalmente de los sectores más empobrecidos. Un presidente que, producto de esa gran mayoría que él obtuvo en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, ganó 22 de los 27 senadores, 49 de los 74 diputados y 63 de los 78 síndicos del país. Eso evidencia que el profesor Juan Bosch en poco tiempo tuvo una conexión increíble con la sociedad dominicana bajo una consigna que lo llevó al poder, que fue vergüenza contra dinero, donde él pudo identificar dos sectores sociales como era contradictorios, como eran los tutumpotes y los hijos de Machepa. Era un lenguaje sencillo que cualquier persona analfabeta lo entendía, y justamente eso fue parte del éxito de esa campaña política del profesor Bosch. Lo derrocaron justamente los que dominaban el país. Había un frente oligárquico que era el que dominaba, era lo que algunos teóricos llaman los sectores legitimantes. Son los que determinan finalmente qué hay que hacer, quién debe gobernar para ellos. Porque en ningún momento, en los 119 años que transcurrieron de 1844 al 1963, se produjo un gobierno que fuera a gobernar para el pueblo. El primer gobierno que va a gobernar para todo el país fue el gobierno del profesor Juan Bosch, y eso se identifica bien claro cuando él en su discurso de toma de posesión plantea claro que en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes, donde él no tenía amigos, ni ariente ni pariente. Eso planteaba el profesor Juan Bosch. Justamente las cosas que más daño le han hecho a la democracia en la República Dominicana ha sido el clientelismo, ha sido el grupismo, ha sido la exclusión de sectores y la democracia que hubo de resurgir en la República Dominicana en su gobierno, pues fue seriamente amenazada, seriamente golpeada. En los sectores, cuando uno le habla a la gente, tiene que explicarle, cuando uno habla de ese frente oligárquico que había, ¿qué era eso? El frente oligárquico
que se opuso al profesor Juan Bosch estaba compuesto por los terratenientes del país. Estaba compuesto por los comerciantes importadores y exportadores. Estaba compuesto además por la cúpula militar, la cúpula de la iglesia y los sectores norteamericanos que tenían inversiones aquí en industria y también en el comercio. Ese grupo de militares, el grupo de norteamericanos, le hizo un daño muy grande al país. Y es bueno que se sepa, nosotros nunca nos hemos comportado a la altura de la ley. Al no comportarnos a la altura de la ley, terminamos siendo objeto de dominación de grupos extranjeros. Porque cuando usted no se respeta en su casa, los vecinos abusan de su mujer y de sus hijas. Y así abusan los países grandes de países pequeños como este cuando sus gobernantes no respetan el orden establecido para el funcionamiento de esa sociedad. Juan Bosch vino a poner orden. Los americanos no le convenía el orden que Juan Bosch quería imponer. ¿Por qué? Porque los norteamericanos en el censo de 1920 tenían el 25% del total de la tierra cultivable en el país. Y resulta que Juan Bosch, en el artículo 23 de la Constitución de 1963, prohibía el latifundio. Prohibía que extranjeros pudieran comprar tierra. Para poder comprar tierra tenía que ser urbana y aprobada por el Congreso. Es decir, ya los extranjeros, como los norteamericanos que disfrutaron de la Ley de Concesiones Agrarias de 1911 del gobierno de Moncáceres, sabían que con Juan Bosch no se podía contar para los fines de su engrandecimiento económico que tenía en República Dominicana. Los norteamericanos, a la hora de matar a Trujillo, eran dueños del 42% de las inversiones que había en el país. La burguesía tradicional de un 7% y Trujillo de un 51%. Era el dueño mayoritario de los bienes que había en el país. Entonces, al llegar Juan Bosch, que determina que la tierra debe ser dada a los campesinos que la labren, que la vayan a cultivar, al llegar Juan Bosch, y para que los campesinos pudieran cultivar bien su tierra, se propone hacer dos presas grandes, que fue la de Tavera y de Valdesia, y para esos fines tomó un préstamo a la Oversea, la LTD de Suiza, de 150 millones de dólares. No se lo toma a Estados Unidos, a ningún banco norteamericano, sino se lo toma a un banco como un banco suizo, que estaba muy lejos de lo que era el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Pero Juan Bosch lo hizo porque él comenzó a pagar de una vez la deuda externa. La deuda que teníamos nosotros aquí en dólares era de unos 12.722.000 dólares, y Juan Bosch a los 6 meses ya había pagado el 75% de esa deuda y tenía contemplado pagarla antes de enero del año 1964, porque él quería la independencia económica de este país para poder tener una independencia política. Y con esa independencia política, Juan Bosch lo que pretendía era utilizar los recursos que había dejado Trujillo y que se le habían confiscado. Además, él había sometido ya 2 leyes importantes para fortalecer las confiscaciones que se le hicieron a los Trujillo. ¿Cuáles fueron esas leyes? Las leyes que hizo fue las leyes de la plusvalía y otra ley que era la ley de confiscación de bienes, que había que ampliarlo, porque a Trujillo le confiscaron los bienes, pero a los sectores que estaban en su entorno no se lo confiscaron. Y ese dinero, todos esos recursos, eran dinero del pueblo. Juan Bosch quería entonces, con ese capitalismo de Estado que iba a tener, desarrollar la República Dominicana por encima de lo que es hoy tal vez Singapur. Porque Singapur en el año de 1965 es que comienza a desarrollarse, 2 años después de Bosch, y es un ejemplo en el mundo. Licenciado, dentro de esos poderes fácticos que usted dice, que orquestaron el golpe de Estado, era los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los terratenientes, era la élite de las Fuerzas Armadas, porque dentro de los mandos medios tuvo el grupo que fue a la Guerra de Abril. Entonces a Juan Bosch se le ha dicho, se le ha acusado, se le ha criticado el hecho de que él no relevó
el mando de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué cree usted? Y que después de ese tiempo, cada vez que un presidente jura, en el primer decreto está el nombramiento del jefe de las Fuerzas Armadas, del ministro de las Fuerzas Armadas, como una especie de elección histórica. ¿Por qué cree usted que el presidente Juan Bosch no relevó a toda esa élite militar que luego actuó contra él? Mira, se ha planteado que Juan Bosch tenía en la mira al general Rodríguez Reyes, que murió en San Juan, en el caso aquel inclusive que tuvo vinculado Camaño, en Palmasola. Al morir el general Rodríguez Reyes, la mayoría de los militares tenían el mismo perfil, venían de la tiranía, y entonces no podía sustituir a uno por el otro. Entendió, a mi juicio, de que él se iba a ganar el favor de lo que él dejara. Entonces, a quien él deja en el poder, a todos los que dejó en los altos mandos, estaban bajo la dirección norteamericana. Al extremo de que Elvis Viña Román, que era el ministro de la Fuerza Armada, tenía aquí 210 guerrilleros que habían hecho 3 incursiones a Haití y Juan Bosch no lo sabía, pero lo sabían los americanos, lo sabía el embajador Barlow Martin. John Barlow Martin lo sabía, de acuerdo a la documentación e información que uno tiene. Entonces, todos esos grupos de militares estaban bajo la dirección de los Estados Unidos aquí. Los Estados Unidos tenían un vínculo muy grande porque después de la invasión norteamericana, el ejército lo forman ellos. Trujillo es una hechura norteamericana. Bueno, pues en el entorno de los norteamericanos y de la cúpula militar, también estaba la iglesia, que estaba disgustada con Juan Bosch, porque Juan Bosch no introdujo en la Constitución de 1963, promulgada el 29 de abril, que respaldaba el concordato que se había firmado el 16 de junio de 1954 entre Trujillo y la Santa Sede. Además, la iglesia estaba también en contra de Juan Bosch porque Terma Fría había sometido un anteproyecto de ley que era para la educación laica. Y eso decía que la Iglesia Católica no iba a tener entonces la dirección de la religión en Santo Domingo, sino que se iba a hacer una apertura democrática para esos fines. Los comerciantes, importadores y exportadores también estaban en contra de Juan Bosch, porque usted sabe, y el pueblo sabe, que aduana ha sido tradicionalmente un antro de corrupción, donde hay evasión de impuestos de manera permanente, y eso es una escuela de toda la vida que se ha dado. Entonces Juan Bosch le iba a poner costo a eso. Inclusive Juan Bosch se había reunido con ellos días antes del golpe de Estado. En la República Dominicana se ha visto que las Fuerzas Armadas en ese tiempo manejaban a su antojo a los gobiernos, y los gobiernos, muchos de ellos se llegaron inclusive a endeudar para comprar generales, como en la época que se dio en los 14 años que transcurrieron del 1865 a 1879. Los generales y los militares vendían sus fuerzas al mejor postor, al gobierno que le diera sus recursos. Entonces, Juan Bosch iba a gobernar y lo dejó entrever en función de la ley. Si es en función de la ley, hay que respetar entonces los 3 poderes del Estado, va a haber una justicia que se respete, no la degeneración que ha habido, porque el gran daño al golpe de Estado del profesor Juan Bosch ha sido cómo se ha degenerado el pensamiento y la conducta política en la República Dominicana, al extremo de que la debilidad institucional en este país es difícil fortalecer. ¿Por qué? Porque a Juan Bosch le dieron el golpe de Estado. Siendo Juan Bosch un presidente electo por la mayoría y teniendo una constitución que tendía a favorecer a todo el mundo, le dieron el golpe de Estado. Pero a Juan Bosch le dieron el golpe de Estado y previamente al golpe de Estado no se hizo justicia contra los personeros trujillistas. La mayoría quedaron en libertad. Los crímenes y delitos y la corrupción de Trujillo se quedó en el aire. Trujillo llegó a ser inclusive hasta el presidente de los bancos dominicanos en sus últimos momentos, cuando se elige a Balaguer y a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina, presidente y vicepresidente. Trujillo entendía que era el dueño de todo lo que había en la República Dominicana, él y su entorno. Sin embargo, nada más le confiscan los bienes, no se actúa jurídicamente contra sus familiares
y amigos, y los enllaves de Trujillo. De todas maneras, doctor, usted sabe que Juan Bosch, el gobierno de Juan Bosch también fue víctima de una mentalidad heredada de la tiranía, un oscurantismo generalizado y además el hecho de que se instalaba en Cuba recientemente el gobierno de Fidel Castro y ya eso era un elemento que ponía en alerta a los propios Estados Unidos en ver cualquier actitud democrática como una tendencia socialista. O sea, también fue víctima de eso. Pero bueno, tenemos la Revolución de Abril, que fue la respuesta inmediata y eso varió, o sea, también torció la historia porque ya esos grupos fácticos ya no tienen el poder que tenían en ningún sentido. O sea, los poderes del Estado fue a partir de ahí, de esa Revolución de Abril, ¿no? Entonces yo quiero, porque ya eso de la parte de la Revolución de Abril lo que quiero dejarla para otro momento, sino que nos refiramos a la que ustedes hicieron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló recientemente sobre una acción que ustedes tenían de soberanía y de derecho, de reclamo, una especie de no al lugar. Háblenos de eso, de ese laudo del Tribunal Constitucional que los afecta a ustedes y que cómo ustedes se van a mover en ese sentido. Mira, nosotros recibimos la sentencia de inadmisibilidad que emitió el Tribunal Constitucional y nos da mucha vergüenza. Mucha vergüenza que un tribunal que de acuerdo al artículo 184 y también el 185 sea un tribunal de garantía constitucional, haya cometido el error que cometió ex profeso ese Tribunal Constitucional emitiendo una sentencia complaciente. Porque todavía hay sectores que se oponen a los militares constitucionalistas. Y los militares constitucionalistas, el pueblo tiene que recordar que fueron aquellos que, en cumplimiento del artículo 161 del gobierno del profesor Juan Bosch de la Constitución, defendieron la integridad de la República, su independencia, su soberanía, su Constitución y sus leyes. Y que en función de eso fue que aquí vino esa revolución del 24 de abril. Pero ese grupo de hombres ha sido taimado, ha sido humillado, ha sido olvidado por los sectores de poder en la República Dominicana, por el simple hecho de que fue el primer ejército del mundo que se salió debajo de los grupos dominantes y actuó en función de lo que planteaba la Constitución de la República. Única revolución para que se reponga una Constitución que se había violado. En el mundo hay como 3 o 4 revoluciones que se hicieron, que fue la de México, y allí fue para que se instalara la Constitución, igual que en Irán, igual que en Brasil en 1932, pero la única fue esta. Hay un propósito geopolítico de que los ejércitos de los países más pobres obedezcan a los sectores de mando nacional e internacional y no a la Constitución y las leyes. Para que no hayan muchos ejércitos que hagan lo mismo, como nos pasó en Perú en el año de 1968, como pasó en Panamá con Omar Torrijos, como pasó inclusive en Venezuela con Chávez, que son ejemplos de lo que hicieron los militares de aquí. Pues habría que castigarlo. Yo quiero leerle al pueblo dominicano cuál fue el fallo de la Junta. Dice en su dispositivo, primero, declarar inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación de Militares Constitucionalistas contra los decretos números 236-10 y 237-10. Eso es una mentira del Tribunal Constitucional, porque nosotros lo que hicimos fue que elevamos el recurso directo de inconstitucionalidad en contra de las omisiones que tenía esos decretos. Y sigue diciendo más adelante que fue inadmisible por no tratarse de un acto estatal de carácter normativo y alcance general, sino de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo dentro de sus facultades constitucionales y con efectos particulares y concretos. Mire, la ley 137-11
desmiente eso. En primer lugar, ellos dicen ahí que no se puede elevar un recurso directo de inconstitucionalidad contra un decreto. Mire, el artículo 36 de esta ley 137-11 establece claro que la acción directa de inconstitucionalidad, que fue la que nosotros sometimos, se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que infrinjan por acción u omisión alguna norma sustantiva. ¿Cuál norma sustantiva infringe esos decretos? El derecho de igualdad. ¿Por qué? Porque los militares que pelearon contra el profesor Bosch, los que le dieron el golpe de Estado, pelean contra los constitucionalistas y llaman a los norteamericanos, los reintegraron de acuerdo al artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, que fue firmada el 31 de agosto de 1965. O sea, los reintegraron a todos ellos, los que estuvieron contra la Constitución y la soberanía nacional. Y a nosotros nos dejaron fuera. Doctor, pero el punto es que ustedes esta acción la hicieron como un asunto de honor, o sea, buscando y de la reivindicación del honor y del derecho. Y en consecuencia, ¿cuál es el próximo paso de ustedes? Bueno, nosotros, después de examinar las violaciones constitucionales que se dan en esta sentencia, donde se demuestra claramente aquí que se puede dar una sentencia diferenciada, donde la parte que no corresponde a la violación se puede dejar ahí como constitucional y la otra parte que ha sido violada se puede tomar en consideración para fines particulares, para las peculiaridades particulares, como es el que nosotros somos los responsables de que la República Dominicana tenga 52 años sin golpe de Estado, 52 años de una estabilidad política en el país, y que eso debe de ser considerado por un tribunal de garantías constitucionales como eso. Sin embargo, eso se violó. ¿Qué hemos hecho nosotros ahora? Algunos expertos entienden que no se debe actuar contra el Tribunal Constitucional. Habría que ir a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos o al Tribunal Constitucional y al Tribunal Constitucional de los Derechos Humanos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, entendiendo que algunos sectores del poder gubernamental entendieron en principio que ese recurso directo de inconstitucionalidad fue en su contra del gobierno, no es verdad, es a favor de un grupo de personas que ningún partido político ni ningún gobierno, por motus propio, ha encarado esa responsabilidad de defendernos, ninguno. El doctor Leonel Fernández emitió los decretos, se lo agradecemos en el alma, pero fuimos nosotros los que hicimos las gestiones para que él lo entendiera y para que él lo promulgara. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, si los decretos 236-10 y 237-10 tienen omisiones, esas omisiones las debe cubrir otro decreto también. Cuando el Tribunal Constitucional se desapodera, porque consideran que es una papa caliente, que nadie quiere... Que lo resuelve el Poder Ejecutivo. Entonces lo resuelve el Poder Ejecutivo. Y le sometimos el lunes al presidente Danilo Medina una comunicación mediante la cual solicitamos una enmienda a los decretos 236-10 y 237-10, que sería una salvación para el país, para la institucionalidad democrática, que eso se hiciera. Amigos, ha sido la participación del licenciado Andrés Fortunato, presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas de Abril. A él gracias, licenciado. Gracias, hermano. Y a ustedes, Aurelio Guerrero, por estar siempre ahí. No se vayan, porque volvemos con otro invitado.